Hola, ¿cómo están? Feliz lunes para todos. Bueno, yo les dije que hoy les iba a compartir una parte del libro Órdenes del Amor de Bert Hellinger. Les dije que con este video de hoy ya cerramos el tema de las constelaciones familiares y de la herida materna y paterna por un tiempito aquí en Mentes Positivas. Entonces les voy a compartir esta parte, esta explicación de lo que son los órdenes del amor y también les voy a compartir un ejemplo de una constelación de Bert Hellinger. Espero muchísimo que les guste, que me dejen su comentario y que me cuenten si han tomado la oportunidad de leer el libro. Solo cuando sanas tu pasado puedes transformar tu presente y crear un nuevo futuro. Órdenes del amor. Todos los seres humanos actuamos por amor, pero no siempre las manifestaciones de ese amor producen los mejores resultados. Para que los efectos de las manifestaciones del amor se traduzcan en vitalidad, energía, salud, armonía y felicidad, se requiere que exista orden, un orden en el amor, un amor ordenado. Con el propósito de alcanzar para nuestras vidas los efectos de las manifestaciones del amor ordenado, iremos de la mano de Bert Hellinger. Según Hellinger, participamos de un destino familiar colectivo y nos encontramos sujetos a unos órdenes esenciales que llamó órdenes del amor y que para mayor claridad clasificó de la siguiente manera. Primer orden, pertenencia. Segundo orden, jerarquía. Tercer orden, equilibrio entre el tomar y el dar. Los órdenes del amor fluyen a través de los vínculos que se tienen con las personas o entidades con las que nos relacionamos. Así, los resultados que obtenemos de la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás se convierten en un indicador que señala qué tan en orden se encuentran en nuestro interior y en nuestro sistema familiar los principios fundamentales de la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio, y de qué manera nuestra conciencia y la del grupo interactúan con ellos. Estos órdenes son leyes que están siempre presentes como telón de fondo en todo comportamiento, red familiar o en cualquier sistema. Todo sistema familiar que alinea los órdenes del amor permite el fluir de la energía vital. El amor impulsa la conducta, pero si hay desorden se oculta y solo puede aflorar al restablecerse el orden. Para que fluya, primero es el orden y luego el amor. Primero, orden de pertenencia. Todos los miembros tienen el mismo derecho de pertenecer al sistema. Este ser parte o pertenecer cobija tanto a los vivos como a los muertos, y aún a quienes por pérdida o aborto no han llegado a ver la vida, es decir, a los bebés que no alcanzaron a nacer. La pertenencia no es opcional, sino que es inherente a la existencia misma. A la red familiar pertenecen los hermanos y medios hermanos, incluso los que no llegaron a nacer, nacieron y murieron o nacieron muertos. Segundo, los padres, tíos, abuelos y bisabuelos. Tercero, aquellos que tuvieron un destino difícil, como los que fueron asesinados, estuvieron en la cárcel, fueron torturados, esclavizados, padecieron hambruna, miseria, etc. Cuarto, aquellos que pertenecieron a la familia o al sistema y que se dieron el lugar para que otros lo ocuparan, como es el caso de las primeras parejas de padres o abuelos, u otras relaciones significativas como novios o amantes. Estas personas voluntaria o involuntariamente dejaron su espacio de pareja para que fuera ocupado por quien vino después. Quinto, incluye relaciones de alianza más allá de las meramente consanguíneas, como las que se dan con algunos socios, los del pasado o los actuales. Estos miembros llegan a pertenecer por el simple hecho de haberse vinculado de esta manera con la red familiar. Sexto, también incluye a aquellos que desde el dolor han afectado al sistema y así quedan vinculados a él, por ejemplo, un perpetrador, violador o asesino. Séptimo, y los benefactores. Ellos han desempeñado un papel importante en nuestra vida,
puesto que desde su actuar han facilitado o permitido nuestro desarrollo personal o familiar. No es posible no pertenecer. Cualquier integrante de la familia tiene el mismo derecho a pertenecer. Si se niega la pertenencia, otro ocupa el lugar, se restituye, dando el lugar y reconociendo la igualdad. Los vínculos son los lazos que nos unen al sistema al que pertenecemos, son las arterias por las que circulan las relaciones sistemáticas, operan, lo sepamos o no, y se manifiestan por medio de sus efectos. Existe diversidad de vínculos y todos son permanentes, no se pierden, solo se fortalecen o se debilitan. La información viaja por estos vínculos sin límites de espacio o tiempo, poniendo de manifiesto un eterno presente. Estamos vinculados con personas con las que no nos relacionamos y podemos relacionarnos con personas sin que exista una vinculación. Segundo orden. Jerarquía u orden de llegada al sistema. Todos tenemos derecho a pertenecer por el solo hecho de existir. De allí se desprende el que ocupemos un lugar en cada sistema del que hacemos parte. Es también un derecho ocupar nuestro lugar. Como ya vimos, en los sistemas este lugar solo tiene sentido mientras su relación con los otros elementos que la conforman. Tenemos el lugar de hijos respecto a nuestros padres, de nietos respecto a nuestros abuelos, de padres respecto a nuestros hijos, etc. Es en este lugar que podemos ser nosotros mismos, expresar nuestros valores y habilidades y recibir de la vida y nuestros ancestros lo que tienen para darnos. Si no estamos ocupando nuestro lugar, nada de esto es posible. El reconocimiento de la sabiduría y el conocimiento depositado en las personas más viejas del clan era garantía de supervivencia para nuestros ancestros milenarios, y ello generaba respeto y veneración. Sin embargo, la jerarquía de los que llegaron antes tiene un ingrediente más esencial, y es la transmisión de la vida. Es de estos ancestros que nos viene la vida. De la capacidad que tuvieron para sostenerla hasta nosotros, ha dependido de que hoy podamos ser lo que somos y estar donde estamos. Eso los hace más grandes que nosotros, que como últimos receptores de ella, venimos a ser los más pequeños de nuestro clan. Cuando las implicaciones sistemáticas, el amor ciego o la arrogancia nos impiden ver esto con claridad, nos salimos de nuestro lugar y terminamos viviendo una vida y un destino que no son nuestros, repitiendo el de nuestros ancestros, y por ende nos es imposible tomar lo que verdaderamente nos corresponde y que nos viene de nuestros padres. No seremos felices ni plenos, estaremos actuando sin fuerza ni vitalidad, nos sentiremos como abstraídos de la realidad y actuando por inercia sin un verdadero contacto con ella. Primero están nuestros padres biológicos, y antes que ellos sus padres biológicos y así sucesivamente. El lugar que ocupamos en esta línea de transmisión de la vida es el de pequeños, hijos, nietos, bisnietos, etc. Una vez que tenemos hijos, pasamos respecto a ellos a ocupar el lugar de los grandes, los padres, y luego seremos los abuelos, bisabuelos, etc. Frente a nuestros hermanos también ocupamos un lugar que está dado, igual que con los padres y abuelos, por el orden de llegada. No es lo mismo ser el hermano mayor que el segundo, el tercero o el menor. Cada lugar es diferente a los otros y solo hay uno que es el nuestro. El lugar que ocupamos respecto a nuestros hermanos no cambia porque algunos de ellos sean hijos de solo uno de nuestros padres. Al crecer y formar pareja, también hay una jerarquía relacionada con el orden de llegada. Quien llegó primero siempre será la primera pareja, y con mayor razón si hay hijos de por medio. Si conformamos una relación con alguien que ya ha tenido uniones anteriores, es importante ubicarnos en el lugar que nos corresponde, como los segundos, terceros, respecto de ellas, ya que gracias a que hicieron lugar, nosotros podemos gozar de esta nueva relación.
Dentro del sistema familiar, sus miembros ocupan un lugar de jerarquía que está definido, como ya vimos, por el orden de llegada. Al conformar nuevos sistemas familiares, aparece la prioridad de los últimos sobre los primeros. Cuando formamos pareja, este nuevo sistema tiene prioridad sobre el de nuestros padres. Cuando tenemos una nueva pareja, este sistema tiene una prioridad sobre el que formamos con nuestras parejas anteriores, sin detrimento del reconocimiento del orden de llegada. Hay lealtades a nuestro sistema familiar de origen que pueden llevarnos a salirnos de nuestro lugar y pretender ocupar el de otro. Es entonces cuando ocurre el desorden. Para esto, más adelante les voy a compartir un ejemplo precisamente sobre esto, sobre cómo un miembro de la familia llega a reemplazar a uno que ya falleció, ocupa su lugar y en su vida se da cuenta cómo esto repercute sobre sus relaciones de pareja. El tercer orden es el equilibrio entre el dar y tomar, el intercambio. Lo primero que se toma es la vida, pues sin este primer acto sería imposible existir. A partir de allí seguimos tomando aquello que los cuidadores, padres o sustitutos nos brindan: cuidados, alimento, abrigo, amor, y es así como recibimos la satisfacción de las necesidades básicas que se requieren para subsistir. También así se inicia el intercambio. Retribuimos de distintas maneras lo que vamos recibiendo. Retribuimos a través de la imitación, haciéndolo como nuestros progenitores lo hacen, o simplemente por el impulso innato de hacerlo. Primero tomo y luego doy. Si tomo, puedo dar. Si no tomo, me agoto y no tengo nada para dar. El que solo recibe o solo toma pierde el poder para constituir su propia vida al no darse la oportunidad de crecer por sí mismo, aportando elementos de su propia creación. Se debilita, se estanca, no genera ni se renueva. El que solo da, a más de que no tiene poder, pues todo lo da, tampoco se quiere, ya que desconoce el valor interior de retener y enriquecerse con su propia creación. Esta actitud lo conduce a terminar dando desde la escasez de su propia valía. El no merecimiento es una justificación para no tomar. Los vínculos dentro de los sistemas se ven fortalecidos o debilitados dependiendo de la manera en que la compensación se dé. El equilibrio fortalece los vínculos y la calidad de las relaciones es una manifestación de ello. El acto de compensar se puede catalogar como positivo, negativo o neutro. Compensación positiva. Es cuando devuelvo un poco más de lo que recibo. ¿Cómo opera? Si recibo algo bueno de otro, se crea un desequilibrio que hace que de inmediato me sienta en deuda con él y quiera compensarlo. Si le doy un poco más de lo que recibí, entonces la compensación es positiva y de nuevo entramos en desequilibrio, porque ahora es el otro el que siente que tiene una deuda conmigo y busca compensarme. Con esta dinámica en continuo movimiento se da una armonía que fortalece los vínculos y el amor. Compensación neutra. Cuando devuelvo exactamente lo mismo que recibí, la compensación es neutra. Es decir, que si hay compensación, pero el otro no queda en deuda y por lo tanto se llega a un punto de neutralidad en el que el intercambio cesa. En este caso, la relación no se ve fortalecida y tiende a la disolución por inercia. Si no buscamos la compensación positiva y decidimos dejar así, el otro acabará alejándose de la relación porque ya no tiene qué más compensar. En cambio, al exigir que la compensación sea un poco más, la relación sigue siendo de intercambio y perdura. Compensación negativa. Si devuelvo menos de lo que recibí, no hay compensación. El desequilibrio inicial permanece y el vínculo no se fortalece, más bien se debilita, poniendo en peligro la relación. Cuando lo que recibo es percibido como malo, que hace daño, causa dolor o sufrimiento, se busca compensar devolviendo algo de las mismas características, es decir, algo que también cause dolor. En palabras de Hellinger, cuando alguien comete una injusticia conmigo, siento la necesidad de vengarme.
Si devolvemos algo peor de lo que recibimos, el desequilibrio se mantendrá hacia el lado negativo, debilitando el vínculo. Y si esto sucede de manera constante, la posibilidad de compensación positiva es cada vez menor. La compensación se tornará positiva y fortalecedora del vínculo si lo que devolvemos en negativo es un poco menos de lo que recibimos. Es decir, que si entre lo que recibimos y damos el saldo es positivo, la relación se puede reactivar. Si no buscamos esa compensación y decidimos dejar así o negativizarla más, la relación corre el riesgo de acabarse. Al darse la compensación debida, la relación sigue siendo de intercambio y perdura. La venganza, el resentimiento, el odio, el irrespeto, la intolerancia, la arrogancia, el orgullo y la falta de humildad negativizan las relaciones y las conducen a la ruptura. Dar o recibir en exceso o sin compensación genera un desequilibrio que debilita los vínculos y acaba la relación. La sensación de estar debiendo algo imposible de compensar hace que quien recibe se sienta agobiado por no poder compensar y se vaya de la relación. Igual sucede cuando no se recibe por el simple hecho de no quererse comprometer o cuando el que da se agota por no recibir la energía requerida para que se mantenga el intercambio. Dar en exceso agota, deja al otro en posición de no poder compensar. Recibir en exceso deja en deuda. Al no compensar, la deuda crece y hace que la persona se vaya de la relación. En el tomar y dar cuentan sentimientos, emociones, dedicación, tiempo, respeto, valoración, apoyo y muchas otras cosas más. No solo es lo material. Podemos decir, entre iguales, hermanos, esposos, socios, compañeros, colegas, amigos, etc., comparten igualdades. Entre desiguales, padres, hijos, debido a la jerarquía, los mayores dan y los menores toman. Cuando los hijos se olvidan que son hijos y actúan como si fueran sus padres, se están saliendo de su lugar, los están desplazando, se están arrogando derechos y de esta manera el intercambio y la compensación se detienen, afectando la relación y debilitando el vínculo, sin contar con los desórdenes que a nivel de jerarquía y pertenencia se generan y que si no se reordenan se pueden proyectar en sus hijos y generaciones venideras, con consecuencias siempre dolorosas para los que vienen después. Primero, desórdenes y alteraciones en el equilibrio entre el tomar y el dar. Solo tomo y no doy. Las relaciones que se desarrollan bajo esta dinámica están destinadas al fracaso, puesto que quien toma y toma sin dar nada a cambio o sin restituir lo tomado, termina por agotar la fuente de donde toma. Se convierte en vampiro que diseca y genera todo tipo de dolor, malestar y resentimiento. Estas personas son arrogantes, pues creen que se lo merecen todo. Toman tanto que se arrogan derechos que no les pertenecen, incluso hasta decidir por el otro, y les falta humildad para permitir el libre fluir de la energía del tomar y dar, que enriquece y fortalece al individuo, las relaciones y los vínculos. Este desequilibrio se ve con frecuencia en algunas relaciones de pareja, donde se toma y se toma o se exige y exige sin tener en cuenta cómo se compensa o si se compensa. No se tiene en cuenta la medida en la que se está haciendo para restituir lo que se ha tomado. Y si solo doy y no tomo, están en riesgo de entrar en depresión por el vacío que genera esta actitud entre esposos, hermanos, padres, etc. Hay personas que se niegan a tomar o recibir de otros por miedo a quedar comprometidos o a sentirse en deuda, y prefieren que sea al contrario, que el otro se sienta comprometido, como si ello se convirtiera en garantía de continuidad de la relación. Lo que no saben los que adoptan esta actitud es que están generando sentimientos de minusvalía, lastimando la estima y coartando la libertad del otro, por la presión que les genera recibir y recibir sin poder compensar, bien porque el otro no acepta lo que se le da queriendo compensar,
o porque no se tiene la capacidad de compensar en la misma medida o más. La baja estima, la presión o el resentimiento impiden valorar lo recibido. Desde la culpa no se puede tomar, ni se puede expresar gratitud, impidiendo que el entregar y el tomar fluyan libremente. Quienes se niegan a tomar o recibir para no asumir ningún compromiso están en riesgo de entrar en depresión por el vacío que genera esta actitud. Negarse a tomar por arrogancia y por un excesivo costo. Hijos que se creen superiores a sus padres. El negarse a tomar por arrogancia sucede cuando los hijos se ubican en un nivel superior al de los padres, creyendo que saben más que ellos. Por ejemplo, por haber estudiado más o por considerar que son obsoletos para la época. Entonces el hijo se niega a tomar lo que le ofrecen los padres, porque considera erradamente que él lo hace mejor que ellos, olvidando de quién y de dónde provino y proviene su éxito, y garantizando con esta actitud implicaciones para sí mismo y su descendencia. La mayor felicidad de un padre se da al ver cómo sus hijos crecen, avanzan, progresan y obtienen éxitos materiales y como personas de bien, en respuesta a la dinámica en la que los padres dan y el hijo recibe, para más tarde compensarlo con su proyección personal y la de sus propios hijos. Ahora sí, les comparto un ejemplo de una constelación del libro Órdenes del Amor. Esta constelación se llama Dolor Transferido, cuando la muerte de un miembro de la familia, ese dolor no se supera en el núcleo familiar y va pasando de generación en generación afectando a varios miembros hasta que uno busca la manera de sanar. Esta constelación es la historia de Robert. Me llamo Robert y trabajo como asesor de empresas. Tengo 3 hijos adultos y vivo con el menor de ellos. Hellinger. ¿Estás divorciado? Robert. Separado. Hellinger pregunta. ¿Desde cuándo? Robert rompe a llorar. Hellinger. Mantén los ojos abiertos. Estos sentimientos te debilitan, esto no te lleva a ninguna parte. Mírame a mí. ¿Me ves realmente? ¿Ves el color de mis ojos? ¿Los ves? Hellinger le dice al grupo, hay que intentar dirigir su atención a otra cosa, así se sale de este sentimiento. A Robert, ¿desde cuándo estás separado? Robert, desde hace medio año. Hellinger. ¿Quién se fue? Robert. Ella. Hellinger pregunta. ¿Y qué pasó? Robert. Ella no quería seguir. Hellinger. Céntrate en esa sensación que ahora tienes. ¿A qué época de tu vida pertenece? Robert. Creo que es muy antigua. Hellinger. ¿Qué edad tiene el niño que tiene este sentimiento? Hellinger al grupo. Pueden observar si lo miran. A Robert. ¿Qué edad tiene este niño más o menos? Robert. 3 años. Hellinger. Exacto. ¿Qué pasó cuando tenías 3 años? Robert. Entonces murió mi hermana pequeña. Hellinger. ¿Tu hermana? Aquí está. Hellinger al grupo. Aquí hay una transferencia de una situación y de sentimientos del pasado al presente. Con estos sentimientos no se debe trabajar en el presente, deben permanecer allí donde pertenecen y allí deben ser trabajados. Hellinger a Robert. Configuraremos tu familia actual ahora. Robert. No, no ahora. Y solloza. Hellinger. Te doy una última oportunidad. Robert configura la constelación de su familia actual. Ahora, la hija representa a la hermana fallecida del padre. Hellinger a Robert. ¿Alguno de ustedes estuvo casado anteriormente o comprometido?
Robert: no. Hellinger: ¿cómo se encuentra el marido? Robert: me siento perdido aunque nunca me encuentre en la fila. Hellinger: ¿y cómo le va a la mujer? Mujer: me siento torcida. Estoy mirando a mi hijo mayor y quisiera girarme. Hellinger: ¿y cómo te va emocionalmente? Mujer: no muy bien. Hellinger: ¿cómo se encuentra la hija? Aquí entra la primera hija. Tengo un buen lugar, pero en el fondo solo veo a mi padre. Hellinger: ¿cómo le va al hijo mayor? Segundo hijo: bien, porque los veo a todos, pero de alguna manera me falta el contacto. Hellinger: ¿qué tal se siente el hijo menor? Tercer hijo: me encuentro en un enfrentamiento muy fuerte aquí con mi hermano mayor y no me siento nada bien. Por otra parte, es una sensación agradable estar, al menos aparentemente, tan arropado por mis padres. Robert: aún quisiera añadir que no percibo a mi mujer, sino únicamente a mi hija. La sensación de estar perdido más bien venía de abajo. Hacia el menor de mis hijos siento mucha proximidad. Hellinger a Robert: ¿qué pasó con tu hermana menor? Robert: se murió cuando yo tenía 3 años. Hellinger: ¿de qué? Robert responde: de una pulmonía. Hellinger: ahora introduce también a la hermana. Ahora, en esta otra constelación, vamos a introducir la hermana fallecida de Robert. Hellinger al grupo: se ve que la hija está identificada con la hermana menor. Para el padre, ella representa a la hermana muerta. Hellinger: ¿qué ha cambiado para el marido? Robert: sentía escalofríos en todas partes. Hellinger: ¿cómo se encuentra la hija ahora? ¿Mejor o peor? Primera hija: más excitada. Hellinger: ¿qué tal se siente la mujer? Mujer: algo ha quedado claro para mí. Me encuentro diferente, en el fondo mejor. Hellinger al grupo: la hermana es la persona más importante aquí. Un sistema queda trastornado si falta una persona importante, cualesquiera que sean los motivos. Frecuentemente se trata de un hermano o una hermana del padre o de la madre fallecidos en temprana edad. En cuanto esa persona se introduce, el sistema recibe nuevas energías y solo entonces se hace posible el cambio. Hellinger: ¿cómo le va a la hermana fallecida? Hermana fallecida: no puedo decirlo muy bien. Hellinger coloca a la hermana muerta al lado de su hermano, el representante de Robert. Hellinger: ¿cómo se encuentra la mujer ahora? Mujer: es increíble, pero ahora puedo girarme hacia mi marido. Hellinger modifica todo. ¿Qué tal para el marido? Robert: cuando se acercó mi hermana fue muy bonito y cuando vino mi mujer también, pero tengo la sensación de que las dos deberían cambiar de lugar. Hellinger: es posible. Robert: así está bien. Mujer: es diferente y mejor. Hellinger: ¿cómo se encuentra la hermana fallecida? Hermana fallecida: bien. Hellinger: ¿y qué tal los hijos? Todos responden: bien. Hellinger a la mujer: ¿qué tal cuando los hijos se encuentran frente a ti? Mujer: sí, bien. Hellinger a Robert: ahora ocupa tú mismo este lugar. Robert al ponerse en su lugar: no lo entiendo. Hellinger: no necesitas entenderlo, únicamente tienes que ponerte en tu lugar.
Robert sacude la cabeza. Hellinger al grupo. ¿Ven lo difícil que es la solución? ¿Cómo se resiste a la solución? Pero es así. De acuerdo, ya está. La recompensa negativa. Hellinger. La pregunta es, ¿qué puede hacer para que la hermana reciba el lugar que le corresponde y qué hay que tener en cuenta? Primer punto. Él vive y por tanto se siente culpable frente a su hermana menor que está muerta. Él tiene la ventaja, la hermana la desventaja. Esta es su idea. Cuando se da un desequilibrio tan grande, quien tiene la ventaja se niega a tomar aquello de lo que podría apropiarse, a fin de compensar ese desequilibrio. No toma su vida ni tampoco a su mujer, porque quiere llegar a un equilibrio con su hermana menor. Esta es una reacción ciega que actúa como una necesidad compulsiva a la que nadie se puede resistir. Detrás de ella se halla también la creencia mágica de que su hermana estaría mejor si él estuviera mal y que ella viviría si él muriera. El orden del amor. Hellinger. Sin embargo, existe una solución a un nivel superior. Podemos superar la necesidad de compensación encontrando un orden superior, un orden del amor. Es decir, no solo a través del amor, ya que también la necesidad de compensación es amor, sino a un nivel superior, a través de un orden superior del amor en el que reconocemos tanto en nuestro destino como en el destino de la otra persona amada como independientes el uno del otro, aceptándolos humildemente. ¿Cuál sería, pues, el paso libertador para él? Tiene que tomar en serio este sentimiento de culpabilidad y decirle una frase curativa a su hermana. A Robert. ¿Cómo se llamaba tu hermana? Robert. Adelaide. Hellinger. Querida Adelaide. Repítelo. Di. Querida Adelaide. Dilo. Robert solloza. Hellinger. Lo que estás haciendo es fatal para tu hermana. Al grupo. Al comportarse así, la muerte es doblemente dura para su hermana, ya que él actúa como si a causa de la muerte de ella, también él tuviera que morir. Con su tristeza, por tanto, aún agrava el destino de ella, ya que tanto él como quiere a su hermana, también ella lo quiere a él. Diré la frase liberadora a pesar de todo, aunque él no la emplee. La frase sería: querida Adelaide, tú estás muerta. Yo aún viviré un poco, después moriré también. Esta es la frase liberadora que encierra tanto la compensación como la libertad, y también hay humildad en ella. Se acaba la superioridad. Él se muestra solidario con los muertos y vive. En segundo lugar, propongo un ejercicio que sería positivo tanto para él como para la hermana, que durante un año le enseñe el mundo. Se imagina que toma a su hermana de la mano y le enseña las cosas bellas del mundo durante un año. Por ejemplo, puede presentarles a su mujer y a sus hijos. Esta sería una posibilidad. Así recuperará algo para ella. A Robert. Cuando tengas que hacer algo difícil, hazlo con ella al lado. De su suerte, saca toda la fuerza para hacer algo que de otra manera no harías. Hacer algo difícil y hacerlo bien. Así, aunque ella ya no esté, su muerte temprana tendrá un efecto positivo en el presente. Ella seguirá viviendo a través de ti, en lo bueno que hagas. Esto lleva a la reconciliación y también sería una forma de recompensa. Y bueno, mis queridos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este ejemplo de constelación familiar. Espero que les haya quedado muy claro, ahora sí, cómo funcionan los órdenes del amor. Espero que con toda la información que compartimos durante este mes de abril y estos primeros días de mayo, ya este tema haya quedado mucho más claro para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar. No se vayan sin dejar su me gusta y su comentario. Hasta mañana. Mañana nos vemos con un libro de Walter Rizzo que vamos a estar analizando.